Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, que se encuentren bien, ¿verdad? Ustedes y su familia. Sobre todo en estos momentos pues tan difíciles por lo que está atravesando la humanidad, ¿verdad? Quiero pues en esta mañana, en este día, compartir con ustedes algunas reflexiones. Siempre en el ámbito filosófico, ¿verdad? En el ámbito cultural, en el ámbito de todo encerrado siempre en el ámbito de la actualidad, ¿verdad? De lo que estamos viviendo como humanidad, como especie humana. Y pues hoy me voy a dedicar, ¿verdad?, a compartirles, a analizarles algunos textos, ¿verdad?, de otros filósofos y también textos que pues yo mismo he escrito, ¿verdad?, en torno a la situación esta de la pandemia, ¿verdad?, y de la situación en general en el mundo. Es indudable que estamos viviendo tiempos muy, muy difíciles como humanidad, como especie Homo sapiens, ¿no? Tiempos muy, muy difíciles por todas las cosas que están sucediendo, por la situación geopolítica del mundo, por la situación, ¿verdad?, en general de esta pandemia, cómo la estamos viviendo, cómo la estamos desarrollando y cómo la estamos pues sobrellevando, ¿verdad?, como especie humana. Todo en el globo pues parece indicar que hay un caos, ¿verdad? Hay un caos total generalizado. Y pues se puede ver eso en cada cosa que sucede, ¿verdad? Las crisis políticas del mundo, las crisis en general, ¿verdad? Lo que ha sucedido en Estados Unidos, lo que pasa a cada momento, pues, ¿verdad? En diferentes regiones del mundo, ¿verdad? En Europa la gente cada día se está manifestando más, ¿verdad? Los reaccionarios, la gente que no aceptan, ¿verdad?, el hecho de que existe una pandemia en el mundo. Vemos que se están manifestando, ¿verdad? Se están manifestando a pesar de los hechos, ¿verdad?, palpables, a pesar de que se ve pues que hay una pandemia, ¿verdad?, que está matando a miles y miles de gente diariamente. Sin embargo, siempre hay gente, ¿verdad?, reaccionaria, gente que no acepta, gente que ve esta cuestión de la pandemia como una mera como un mero instrumento, ¿verdad?, de emancipación de la humanidad, o como un instrumento para mantener a la humanidad a raya, ¿verdad?, quieta, detenida, y que la humanidad deje de hacer pues lo que hace, ¿verdad? Y muchos filósofos, ¿verdad?, de sus formas particulares, de sus vidas particulares, han hablado de esto, ¿verdad? Han hecho mención de cuáles son estas consecuencias, ¿verdad?, de las pandemias en la humanidad, y también de qué manera estas están siempre ligadas, ¿verdad?, al status quo político de las sociedades, ¿verdad?, de las diferentes sociedades en el mundo. Siempre ligado a esto, ¿verdad?, viene la cuestión siempre geopolítica, ¿verdad? La cuestión también que se maneja siempre en las fake news, ¿verdad?, de que todo esto es un complot contra la humanidad, de que todo esto pues en el fondo es siempre con el objetivo de que la humanidad se mantenga emancipada, de que la humanidad se mantenga quieta y que por ende deje de hacer las cosas que siempre hace, ¿verdad?, a cada momento, en los diferentes países, en las diferentes regiones, ¿verdad? Y la humanidad pues a lo largo del tiempo, de los años, ha sido siempre, ¿verdad?, golpeada por diferentes pandemias, por diferentes situaciones pandémicas. Entonces esto no es nuevo, ¿verdad? Sin embargo vemos, ¿verdad?, con la práctica, que la humanidad pues en general no aprende de sus errores, y la humanidad continúa manifestando, ¿verdad?, esos errores a través del tiempo y no los corrige. Entonces siempre esto es como un llamado, ¿verdad?, a la humanidad para que recapacite, ¿verdad?, y tome en cuenta que todas estas lecciones, todas estas situaciones que se viven, todas estas situaciones pandémicas y todas estas desestabilizaciones, ¿verdad?, geopolíticas que se dan alrededor del mundo, guerras, hambrunas, matanzas, conflictos bélicos, guerras xenofóbicas eternas, ¿verdad?, guerras interreligiosas,
¿verdad?, que se dan en el Medio Oriente, donde cada día mueren miles y miles de personas, ¿verdad? Guerras totalmente absurdas, totalmente estériles, que no conducen a nada, ¿verdad?, no llevan a nada a la humanidad. Y vemos que esto es el pan de cada día, en todas partes, en todas las regiones. En todas partes pues suceden siempre de alguna manera injusticias, siempre suceden atropellos a la dignidad humana, a los derechos humanos de las personas, ¿verdad? Entonces me llamó especialmente la atención estas manifestaciones que se dieron hoy en este fin de semana pasado, el día 23, si no me equivoco, en Madrid. Entonces la gente protestando, ¿verdad? Entonces la gente, muy a pesar de que sabe de que les van a poner multas, ¿verdad?, por andar en la calle manifestándose en masas sin mascarilla, ¿verdad?, les van a cobrar multas que rondan los 700, 800 euros. A pesar de eso, la gente lo hace, la gente sale a protestar. ¿Por qué? Porque la gente pues no quiere ningún tipo de cadena, ¿verdad?, no quiere que se le imponga ningún tipo de restricción. La gente quiere hacer lo que se le viene en gana, ¿verdad?, sin ningún tipo de restricción, sin importar, ¿verdad?, las consecuencias, sin importar lo que está pasando en el mundo allá afuera, sin importar la cantidad de gente que está muriendo por causa de esta pandemia, sin importar pues todos el caos, ¿verdad?, que hay en todas partes, no solamente en España, el caos que hay en los hospitales, en los ambulatorios, donde a cada rato mueren pacientes, donde a cada rato mueren los mismos médicos. Entonces parece ser que la humanidad está perdiendo esa conexión, ¿verdad?, de humanidad, cada vez más, esa conexión de empatía unos con otros. Y me parece que eso es tremendamente grave, porque lo que trae a la palestra, lo que nos da a entender es que a pesar, ¿verdad?, de todos los avances que tenemos como humanidad, a pesar de todo el avance económico, a pesar de todo el avance tecnológico, a pesar de todo el avance científico, médico, a pesar de todo el avance en todos los aspectos, ¿verdad?, vemos que realmente no estamos avanzando como especie, como humanidad. A pesar de todos estos avances, ¿verdad?, que se supone pues que al ser, ¿verdad?, avances, ¿verdad?, buenos y benéficos, tendrían que beneficiarnos a todos, ¿no? El problema es que el desarrollo y el beneficio no es igual en todos, y tampoco la conciencia, ¿verdad?, de que somos un colectivo, de que somos una humanidad conectada en todos los aspectos, de que tenemos esta capacidad holística, ¿verdad?, no restrictiva de conectarnos unos a otros, y de que lo que le pasa a un individuo en una determinada región geográfica le afecta a otro de alguna manera, ¿verdad? Entonces no, como especie humana no nos estamos volviendo capaces, ¿verdad?, autosustentables, no nos estamos volviendo empáticos unos con los otros. Entonces no nos importa, ¿verdad?, el bienestar de los demás, y si ponemos pues en riesgo nuestro propio bienestar, porque no nos importa tampoco nuestro propio bienestar, pues, ¿verdad?, tampoco. Entonces eso es serio, ¿verdad?, es problemático, es grave, pues, porque se ve que no se está avanzando, ¿verdad? Y eso pues se sufre todo, ¿verdad?, la especie humana, la humanidad en general y todo, ¿verdad? Los filósofos no son la excepción, ¿verdad? Por ejemplo, el primer filósofo de la historia que murió de las complicaciones, que por cierto es conocido como uno de los más grandes filósofos, ¿verdad?, complicaciones generadas por el virus de inmunodeficiencia adquirida, ¿verdad?, nos ha legado algunas de las nociones más eficaces para pensar la gestión política de la epidemia, ¿verdad? Entonces este filósofo Foucault ya había hablado, ¿verdad?, de cómo pues estas epidemias, ¿verdad?, pueden ser gestionadas por la humanidad de una manera adecuada o no, de acuerdo, claro, a determinados patrones, ¿verdad?, políticos que están siempre a la cabeza, ¿verdad?, y que son restrictivos. Entonces, dice él, en medio del pánico y la desinformación se vuelven tan útiles como una buena mascarilla cognitiva, ¿verdad?
Lo más importante pues que aprendimos de Foucault es que el cuerpo vivo y por lo tanto mortal es objeto central de toda política, ¿verdad? Dice él en francés, ¿verdad? No hay política que no sea una política de los cuerpos, ¿verdad? Entonces vemos que también hay una conciencia política, ¿verdad? En los cuerpos. Pero esta conciencia política quizás se ha sobrepasado también los límites, y muchos movimientos, como por ejemplo, ¿verdad? El movimiento feminista, ¿verdad? Uno de ellos, por mencionar uno, se ha apropiado de esta idea, ¿verdad? Y ha dicho de que el cuerpo es político y de que las manifestaciones del cuerpo sexogenéricas también son políticas y tienen una resaltación política, ¿verdad? En el mundo. Pienso que sí, en parte sí, pero también no es una idea totalmente restringida, no es una idea totalmente omnisciente, ¿verdad? Pienso que sí existe, ¿verdad? Una manifestación política, pero por parte del cuerpo, pero no siempre es así, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, dice él, si hay una manifestación del cuerpo, ¿verdad? Puede ser una manifestación biopolítica. ¿Por qué? Porque el cuerpo es un compuesto, ¿verdad? Biológico, ¿verdad? De psiquis, de mente, y de la parte somática, la parte corporal, ¿verdad? Entonces, sí puede servir un instrumento para la concientización política, ¿verdad? Pero sin embargo no es un mero organismo biológico dado sobre el que después actúa el poder, ¿verdad? Sino que más bien la acción política, ¿verdad? Consiste en fabricar un cuerpo, ponerlo a trabajar, definir sus modos de reproducción, prefigurar las modalidades del discurso a través del cual este cuerpo se mueve, ¿verdad? Y dice él, se ficcionaliza hasta ser capaz de decir yo, ¿verdad? Es decir, hay una apropiación, ¿verdad? Política del yo, del cuerpo, ¿verdad? Ahora bien, las personas, ¿verdad? En la actualidad vemos que se maneja, ¿verdad? En general esta idea, ¿verdad? Colectivamente en los diferentes grupos, ¿verdad? Que se reúnen, ¿verdad? Por intereses comunes, que se reúnen por intereses, ¿verdad? De defensa de los derechos humanos, de la humanidad, de las personas. Se reúnen, ¿verdad? En base a intereses específicos de defender a determinados grupos vulnerabilizados en las sociedades, ¿verdad? Se reúnen en torno a ideas políticas, conceptuales comunes, ¿verdad? Quieren pues tener, ¿verdad? Esa modalización, ¿verdad? Del que el discurso viene a partir de un discurso, ¿verdad? Que viene del mismo cuerpo y que se vuelve político. Entonces la defensa se manifiesta a través del cuerpo, ¿verdad? Y es cierto, la defensa se manifiesta a través del cuerpo, ¿verdad? Pero no por ello, ¿verdad? Podemos afirmar que todo en el cuerpo, ¿verdad? Hablando biológicamente, ¿verdad? Puede ser una manifestación de la política, ¿verdad? Sino que es más bien una biopolítica, ¿verdad? En la cual intervienen pues diferentes factores, ¿verdad? Y de ahí pues ahora en la actualidad ha surgido una serie de discusiones en torno a la filosofía del género, la ideología del género, ¿verdad? Que muchas veces muchos autores tienden a confundirlo, ¿verdad? Lo de la ideología de género con la de la filosofía del género. Pero en realidad es porque muchos filósofos también, ¿verdad? Sustentan, por así decirlo, una serie de ideas, ¿verdad? Que se han convertido en por así decirlo, que es vista como una ideología de género, ¿verdad? En definitiva, pues puede entenderse como todo el trabajo de Foucault, ¿verdad? Como un análisis histórico de distintas técnicas a través de las que el poder gestiona la vida y la muerte de las poblaciones. Entonces vemos claramente que en la actualidad hay un poder, ¿verdad? Oculto o no oculto, ¿verdad? Aunque muchas veces no queremos reconocerlo, ¿verdad? O estamos, por así decirlo, no lo conocemos bien, pero sin embargo siempre nos encontramos, ¿verdad? Luchando, ¿verdad? Desde nuestras trincheras contra ese poder, ¿verdad? Que es el que hasta en tiempos de pandemia, ¿verdad? En tiempos de crisis de la humanidad, tiene el poder de gestionar la vida y la muerte de las poblaciones.
Bueno, él tiene un texto que se llama Vigilar y Castigar, ¿verdad? Que pues es el primer tomo, ¿verdad?, de la historia de la sexualidad. Y él allí habla en este texto que se llama Vigilar y Castigar, es donde él introduce ya de manera formal este término, ¿verdad?, la noción de biopolítica, ¿verdad? Entonces esta noción de biopolítica habla de una relación que el poder establecía con el cuerpo social, ¿verdad?, a partir de una idea moderna, ¿verdad?, en la filosofía moderna sobre todo, ¿verdad? Entonces dice él, existe lo que es una sociedad soberana, ¿verdad? Y la biopolítica hace que esta sociedad soberana, ¿verdad?, que se autogobierna, ¿verdad?, como tal, y que por lo tanto pues tiene por así decirlo, los suficientes factores como para poder verse como una población, ¿verdad?, independiente, por así decirlo, ¿verdad?, soberana. Pasa a una sociedad disciplinaria, ¿verdad? Se pasa de una sociedad, ¿verdad?, que define la soberanía en términos de decisión y ritualización de la muerte, ¿verdad? Esto es bien interesante, ¿verdad? Ritualización de la muerte. Vemos que diferentes sociedades alrededor del mundo pues tienen una ritualización, existe una ritualización de la muerte. Entonces, en estos tiempos de pandemia vemos también que con el incremento, ¿verdad?, con este número masivo de muertos, ¿verdad?, de fallecidos, vemos que toda esa ritualización está corriendo peligro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de los países latinoamericanos, por ejemplo, el duelo, ¿verdad?, y el acompañamiento, ¿verdad?, de la persona que ha fallecido, por toda la familia, amistades, conocidos, ¿verdad?, es esencial. Entonces vemos que ahora eso está mermado totalmente, pues porque en los funerales está prohibido que haya mucha gente, ¿verdad? Solamente los familiares más cercanos pueden estar, y en muchos casos cuando es directamente la persona fallecida de COVID, ¿verdad?, 19, de SARS-2, no pueden estar, ¿verdad?, hacerle un funeral ni nada, sino que esta persona es cremada directamente o enterrada directamente, sin ningún tipo de ritual. Entonces vemos como también esto, ¿verdad?, crea caos también en la sociedad. Crea un caos porque la biopolítica, ¿verdad?, dice Foucault, exige, ¿verdad?, no exige, sino que digamos que tiene como una de sus hallazgos, ¿verdad?, darle a la sociedad la necesidad de esa ritualización de la muerte, de ese paso, ¿verdad?, de la vida a la muerte a través de un proceso ritual, ¿verdad?, que puede ser religioso, que puede ser interreligioso o no religioso, ¿verdad? Por así decirlo, cada sociedad y cada cultura, ¿verdad?, de acuerdo a sus creencias, pues realiza determinados rituales, ¿verdad?, en esa transición de la vida a la muerte. Y de esa transición de la vida a la muerte hacia un más allá, hacia un porvenir que pueda haber, ¿verdad? Y que según las diferentes denominaciones religiosas puede tener múltiples connotaciones, puede tener múltiples nombres y puede tener múltiples maneras de verlo, ¿verdad? Entonces la vía política nos habla de eso, ¿verdad?, de esa exacerbación de todos esos rituales, de esas formas, ¿verdad?, de práctica, ¿verdad?, y que eso gestiona y maximiza la vida de las poblaciones en términos de interés nacional. Y como les decía, puede ser un interés cultural, puede ser un interés religioso, puede ser un interés económico, puede ser un interés social, puede ser un interés político, puede ser un interés, etcétera, ¿verdad?, de muchas índoles, tiene muchas esferas. Pero también existe una fuerza punitiva, ¿verdad?, que es la que regula y rige también todo esto, ¿verdad? Entonces ahí ya entra lo del título del libro, ¿verdad?, vigilar y castigar. Realmente hay una vigilancia, ¿verdad?, de la forma en que las sociedades operan, de la forma en que las sociedades se mueven, ¿verdad?, dentro de sus ámbitos globales o no locales, y por lo tanto a partir de esa vigilancia puede también existir una derivación punitiva, puede haber un castigo, ¿verdad?, cuando determinados
elementos de la sociedad no cumplen, ¿verdad?, con las reglas establecidas o con los patrones, ¿verdad?, que deben ser seguidos en las sociedades. Siempre tomando en cuenta, ¿verdad?, la cuestión, ¿verdad?, de lo propio, de lo local, ¿verdad?, de lo que configura, ¿verdad?, la cultura y la vida sociopolítica, ¿verdad?, de un determinado país o de una determinada región. Entonces, contra esta, por así decirlo, somatopolítica, ¿verdad?, que es a lo que lleva, ¿verdad?, este ámbito legal y este ámbito y esta esfera punitiva de la que habla Foucault a las sociedades, ¿verdad?, a los grupos sociales, como una forma, ¿verdad?, de poder especializado, ¿verdad?, que se sumerge, ¿verdad?, que se extiende a la totalidad del territorio, ¿verdad?, a la totalidad de la región, nación, país, hasta penetrar en el cuerpo individual, ¿verdad?, hasta volverse parte del cuerpo, ¿verdad? Entonces es ahí cuando esta esfera, ¿verdad?, de vigilancia y de castigo, con todos los elementos que anteriormente he mencionado, entra a formar parte ya de la individualidad de la persona, ¿verdad?, del cuerpo individual de cada uno. Entonces ahí en ese momento ya, por así decirlo, ya sobrepasa, ¿verdad?, esta vía política sobrepasa la esfera de lo externo, ¿verdad?, la esfera de lo público, la esfera del Estado-Nación, para volverse parte de una individualidad, para volverse parte del cuerpo individual, ¿verdad?, de la persona. Entonces ahí ya entra la cuestión esa, ¿verdad?, de que lo personal es político y de que lo político es personal, ¿verdad?, ya usando por así decirlo un léxico, ¿verdad?, más de los grupos feministas, ¿verdad?, donde ya se sobrepasa, ¿verdad?, esa esfera de lo externo y ya se mete, ¿verdad?, esta biopolítica y se internaliza en la mente individual, ¿verdad? Es ahí con donde, por así decirlo, Foucault ve más el problema, ¿verdad? Ahora bien, vemos a diario, ¿verdad?, una total reacción en el mundo, ¿verdad?, en la nación, en los estados, en los países, en contra de esta biopolítica, ¿verdad?, que muchas personas también llaman bioterrorismo, ¿verdad?, o un control, ¿verdad?, biologicista, socialista, ¿verdad?, social, ¿verdad?, de la vida de las personas, ¿verdad? Y sobre este control es justamente que las personas pues quieren, ¿verdad?, luchar y contra lo que las personas están, ¿verdad?, a diario luchando en todas partes del mundo, porque realmente no se quiere este control, ¿verdad? Vemos sociedades, por así decirlo, más disciplinadas, sociedades que se han adaptado más a este tipo de vida, ¿verdad?, restrictiva, a este tipo de vida de vigilancia y de punitividad, como por ejemplo algunas sociedades orientales, ¿verdad?, donde en China, por ejemplo, ¿verdad?, se prevé que para este año el control sea total, ¿verdad? Entonces esa vigilancia, ¿verdad?, va a ser completa, y esa vigilancia se da justamente a través de la tecnología, ¿verdad? Entonces, y estas son las preocupaciones de la filosofía contemporánea, ¿verdad? La cuestión de la cibernética, la cuestión de la tecnología, la cuestión de cómo la inteligencia artificial, ¿verdad?, cada día está utilizándose, ¿verdad?, a favor del hombre, pero también en contra del hombre, porque se está volviendo un objeto, ¿verdad?, con el cual se manipula al hombre, con el cual se vigila al hombre y con el cual también se le tiene controlado, un total control, pues, porque no existe algo que pueda estar encima de ese control, ¿verdad?, porque ese control es total, ese control es absoluto, ese control es omnipresente, y nosotros como ciudadanos no tenemos ningún tipo de manera de esquivar, ¿verdad?, por así decirlo, o de traspasar las barreras de este control al que se nos impone a partir de esta idea de la biopolítica, ¿verdad? Entonces este control es una fuerza externa que nos controla, ¿verdad?, llámese Estado, llámese política, llámese cuerpos de control político del gobierno, etcétera, ¿verdad? Entonces están ahí,
¿verdad? Están ahí siempre presentes y controlando de alguna manera la vida de la gente, la vida de la población, ¿verdad? Entonces vemos que esto siempre, pues, ¿verdad? Siempre está sucediendo en todas partes, en todo el globo terráqueo, ¿verdad? Entonces el problema está en que la humanidad ve la crisis, ¿verdad? Pero aún así protesta, ¿verdad? Aún así la humanidad está saliendo a protestar porque quiere reivindicar, ¿verdad?, su libertad, porque las personas quieren reivindicar su libertad de decisión sobre su cuerpo, ¿verdad? Entonces, y este es el digan por así decirlo, uno de los principales elementos, ¿verdad?, que abanderan la lucha, ¿verdad?, por la defensa de los derechos humanos, que abanderan la lucha por la defensa, ¿verdad?, de los diferentes grupos que se encuentran en estado de vulnerabilidad, ¿verdad? Hablar de que se debe respetar la libertad y la autonomía de estos grupos, que se debe de respetar la libertad y la autonomía de los pueblos indígenas, ¿verdad?, de su autodeterminación, que se debe de respetar sus creencias, su cultura, su territorio, ¿verdad? Porque para ellos este concepto de biopolítica sería mucho más amplio, ¿verdad? Incluiría también el territorio. Entonces ellos también son el territorio, ¿verdad? Ya no existiría, por así decirlo, esta diferenciación entre el cuerpo biológico, ¿verdad?, y el territorio, sino que en el caso de los pueblos indígenas ellos se vuelven parte de ese territorio, y entonces toda actividad extractivista, toda actividad que amenace sus recursos, toda actividad que amenace su flora, su fauna, sus recursos, su territorio, etcétera, sería una amenaza directa al cuerpo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ellos también dirían de que el cuerpo también es un territorio político, ¿verdad? Porque si el territorio les afecta a ellos como cuerpos, ¿verdad?, como agentes biológicos, ¿verdad?, en el mundo, entonces también el territorio se vería afectado. Entonces todo lo que le pasa al territorio le afecta al cuerpo, y lo que le pasa al cuerpo le afecta al territorio, y viceversa, etcétera. Claro, cada pueblo indígena tiene su cosmovisión, ¿verdad?, y su manera de ver el mundo y la formación del mundo de maneras particulares, ¿verdad?, las cuales son muy respetables, las cuales son totalmente válidas, ¿verdad? No se puede decir que no sean válidas, pero todos estos conceptos siempre tienen esa connotación, ¿verdad? Ya cuando se pasan a la, por así decirlo, a una visión más occidental, ¿verdad? Entonces todo radica en este control, ¿verdad?, en una vigilancia y en un castigo, ¿verdad? En este caso, pues la vigilancia y el castigo, ¿verdad?, aplicado a la cuestión de la pandemia, ¿verdad?, el que estamos viviendo a nivel mundial actualmente, ya tendría que ver más con la cuestión de cuidar de que los individuos se cuiden a sí mismos, ¿verdad?, de que eviten, ¿verdad?, la infección, ¿verdad?, saliendo a las calles, y de que eviten también poner en riesgo a otras personas, ¿verdad? Claro, por una cuestión siempre de biopolítica, ¿verdad?, porque la idea es meter en la mente, ¿verdad?, de que la biopolítica tiene como objetivo, ¿verdad?, en el fondo, cuidar de que la gente se regule, ¿verdad?, que sea regulada, que se autorregule, por así decirlo. A pesar de que en realidad lo que existe es una regulación, ¿verdad?, obligatoria, punitiva, que tiene un carácter externo, ¿verdad?, y no ambivalente. Es decir, no necesariamente proviene del individuo mismo, sino que es siempre una fuente, ¿verdad?, externa, pero que llevada a la idea de que es en realidad algo de que está interno. Entonces la biopolítica tendría esa característica de decirle al individuo: mire, hay un ente regulador externo, ¿verdad?, que le dice que usted tiene que cuidarse en tiempos de pandemia, ¿verdad?, que no tiene que salir a la calle, ¿verdad?, arriesgarse de forma innecesaria, sin mascarilla, poner peligro a otras personas y ponerse en peligro usted, y al llegar a su casa poner en peligro a su familia, ¿verdad? Pero que en realidad, ¿verdad?, si usted no lo cumple, pues hay un ente que le va a castigar, pero que lo ideal es que usted se autorregule, ¿verdad?, que usted se autorregule y que no haga esas cosas porque sabe de que se va a enfermar si las hace, ¿verdad? Entonces ahí está la raíz, ¿verdad? Es como
la raíz de todos los problemas globales actualmente, ¿verdad? Cómo crear una división, ¿verdad? Que sea benéfica, ¿verdad? Entre el interés público, ¿verdad? Que es el interés de no verse privado, ¿verdad? De su libertad y hacer las cosas que siempre se hacen, ¿verdad? Y el interés, ¿verdad? Como humanidad, ¿verdad? De que no nos siga desbordando, de que no nos siga matando esta pandemia, controlarla, ¿verdad? Acatando las medidas, ¿verdad? Necesarias para ello. Sin mermar, ¿verdad? Sin mermar toda esta conglomerado de derechos, ¿verdad? Individuales, sociales, a los que somos acreedores, ¿verdad? Entonces, ese siempre, digamos, el paradigma, ¿verdad? De cómo pues la sociedad pueden enfrentar, ¿verdad? Esto sin necesidad de que sus derechos y todas sus virtudes, ¿verdad? Como seres humanos sean mermadas, ¿verdad? Y ese es el gran conflicto en todas las naciones, ¿verdad? De que las acciones y las medidas que toman todos los gobiernos violentan los derechos humanos de las personas, violentan las libertades fundamentales de las personas, violentan la autonomía y la autodeterminación de los pueblos, violentan la libertad de expresión, violentan la libertad de movimiento, violentan la libertad de acción, de pensar, de reflexionar, de decir, violentan la acción de ser, ¿verdad? Porque si la gente se ve restringida, ¿verdad? En sus ámbitos específicos, la gente no puede salir, la gente se está en cuarentena domiciliar, obligatoria en algunos países, en Europa, ¿verdad? Donde hay total. En América Latina pues ya está totalmente flexibilizada la situación, a pesar de que siempre está desbordado, ¿verdad? Siempre la cuestión de la pandemia está desbordada, ¿verdad? Los hospitales no dan abasto en la mayoría de países de América Latina. El número de infecciones sigue al alza. El número de muertos también, ¿verdad? A pesar de que ya pues está la vacuna, ¿verdad? Polémica en la que hablé, ¿verdad? En mi anterior video, que también, ¿verdad? Está trayendo otro tipo de cuestiones éticas, ¿verdad? A la palestra de discusión sobre si la viabilidad de la misma, sobre la manera en que va a ser distribuida, sobre que si es buena o no, sobre que si va a llegar a la mayoría de la población, sobre que quiénes van a ser las primeras personas en ser vacunadas, ¿verdad? Y sobre esto es bien alarmante, pues, porque ahora con esta, digamos, situación, ¿verdad? El cambio de gobierno en Estados Unidos, ¿verdad? John Biden, ¿verdad? Con toda esa polémica que viene arrastrando, ¿verdad? Con todos esos fantasmas, ¿verdad? Que viene arrastrando de la anterior gestión, ¿verdad? De Donald Trump. Ahora tiene que sobrellevar todos estos problemas que deja Donald Trump, ¿verdad? Todo este desastre que deja, ¿verdad? Bloqueos económicos, le acaban de bloquear, ¿verdad? La detención de las deportaciones, ¿verdad? Él quería bloquear eso, que no siguiera, pero ya una cámara, ¿verdad? Le prohibió eso. Entonces las deportaciones continúan, ¿verdad? La distribución de la vacuna, la gente se está quejando de que la población blanca, ¿verdad? Es la que mayoritariamente está teniendo acceso a las vacunas, ¿verdad? Más no así por así decirlo, los grupos, ¿verdad? Discriminados, ¿verdad? En la nación, ¿verdad? En Estados Unidos, que serían las personas de raza negra, los inmigrantes, etcétera, ¿verdad? Todos los grupos que tradicionalmente, ¿verdad? Han sido soslayados, ¿verdad? Por la llamada supremacía blanca, ¿verdad? Que es la que sería una fuerza que gobernaría también Estados Unidos, una fuerza aparte de las fuerzas de las fuerzas reales, ¿verdad? Físicas que existen, los gobiernos, el Senado, etcétera, y la Cámara, ¿verdad? Entonces vemos que esa es omnipresente, ¿verdad? Una biopolítica omnipresente, ¿verdad? Y que